Listo, ahora sí. Entonces, vamos a ver. Rápidamente vamos a revisar el sílabus. Los archivos que voy a mostrar, que estamos mostrando en este momento, lo vamos a colgar después en el aula virtual para que ustedes tengan acceso yo libremente. De preferencia en todas las clases, o para todas las clases, yo voy a tener publicadas en el aula virtual por lo menos con un par de días de adelanto las diapositivas. De esa manera ustedes pueden ir adelantando un poco, revisando un poco el material, buscando otra bibliografía si lo creen conveniente. Y bueno. Se avanza más rápido, digamos. Ahora, veamos, el código del curso, el semestre, ya lo saben ustedes. Este semestre tengo como 5 años que no lo cambio. Todos los semestres digo que lo voy a cambiar y hasta ahora no lo cambio. Bueno, el código del curso es HH224. Hay H, I, J, creo que son solamente 4 secciones que este semestre se están aperturando. Los prerequisitos son mecánica de fluidos 1, métodos numéricos, si nada de eso no ha cambiado, es obligatorio. Y bueno, les comento que en mi época de estudiante, llegar a mecánica de fluidos 2 era un logro importante. Si ustedes llegan a mecánica de fluidos 2, quería decir que habían superado quizás el principal escollo en la carrera. El principal escollo en mi época era mecánica de fluidos 1. Era un curso brutal, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que en mi salón éramos algo de 40 que eran de diferentes códigos y al final pasamos 4 o 5 nada más. Era un alto porcentaje de desaprobados. Pero con el tiempo esto ha cambiado. ¿Por qué? ¿Porque los profesores son regalones? No, nada. Lo que ha pasado es que en mi época no había mucho material. No había mucho material. Eso, por ejemplo, que ustedes ahora conocen como problemas resueltos, libros de problemas resueltos, en mi época no había prácticamente. El único libro que había era el doctor Luis Ruiz Carrasco, pero nada más. Eran problemas bastante avanzados, que pocas veces venían en los exámenes. Y teníamos además un libro mucho más antiguo de los años 60, 70, del ingeniero Luis, no me acuerdo si era Luis, pero se apellidaba Cáceres Neira. Entonces, no había material de estudio, difícilmente encontrabas libros de mecánica de fluidos en la biblioteca porque todos se los sacaban. Entonces ya no había libro que sacar. En el internet, bueno, el internet estaba prácticamente naciendo. No encontraba mucha información en internet todavía, como ahora ustedes pueden hacer. Entonces, esas cositas han cambiado, yo creo que para bien, porque el objetivo en general de la universidad, cualquier universidad, yo pienso, es formar profesionales, no es jalar alumnos. Entonces, bueno, en buena hora. En buena hora. Eso no quiere decir, claro, que todos ustedes van a pasar, ¿no? Puede ser que pase el 90, 95, 100% en buena hora. Pero más importante que aprobar o pasar el curso es aprender. Ustedes aprenden algo, entonces váyanse satisfechos a descansar. Y después, si es que no aprobaron, regresan y aprueban el curso sin mayor problema. Bien, entonces el curso en sí es teórico-práctico. Tiene como objetivo preparar al estudiante en el análisis de conductos a presión y flujos a superficie libre. Hay que entender esto y hay que tenerlo bien claro. Cuando nosotros hablamos de conducciones, fíjense que siendo nosotros ingenieros civiles, mucho de nuestro trabajo se enfoca en transportar el agua, especialmente el agua. No es el único fluido, pero especialmente el agua nos interesa. Nuestro trabajo consiste en transportar esa agua desde una fuente, que puede ser un río o un lago,
un manantial, hasta otro sitio, hasta otro lugar donde esa agua va a ser aprovechada. Puede ser una población, puede ser áreas agrícolas, puede ser una empresa piscícola, puede ser, por ejemplo, también, ¿por qué no?, una empresa de extracción de minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferentes aprovechamientos que uno le puede dar al recurso hídrico. Entonces, nuestro trabajo, especialmente como ingenieros civiles, cuando hablamos de agua, consiste en transportar ese fluido hasta el lugar donde se va a aprovechar, donde se necesita para cubrir una necesidad. Y entonces, esa conducción se hace de dos formas. Uno es usando conductos a presión y otro es usando conductos por gravedad. Los conductos a presión usualmente nosotros los conocemos como tuberías, y los conductos que funcionan, o las conducciones que funcionan por gravedad, usualmente las llamamos canales. ¿Por qué decimos que... A ver, me dicen que no se escucha bien el audio. ¿Me confirman, por favor? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? Escucha bajo. No, profesor, se escucha un poco mal. A ver, voy a desconectar esto y me dicen si se escucha mejor. Bueno, díganme ahora, ¿se escucha mejor o está igual? Mejor pero lejos se escucha, ingeniero. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo puedo hacer esto? Tendría que acercarme más al... Ya, bueno. A ver, acercar un poquito más esto, a ver si se escucha un poco mejor. Ya. Bueno, entonces les decía lo siguiente. En general, nosotros cuando hablamos de aplicaciones a la ingeniería civil, pensamos en conducir el líquido agua, el fluido agua, hasta un punto en el cual va a ser aprovechado. Y esto se realiza de dos formas. Uno es usando tuberías. Por ejemplo, yo puedo pensar en una tubería. Convencionalmente una tubería, nosotros la representamos así, ¿no? Esta curvita nos representa un corte de la tubería. Esto es una sección de tubería. Aquí, este conducto funciona a sección llena, está completamente lleno de fluido y por lo tanto el fluido que hace presión sobre las paredes del tubo. ¿Cómo funciona esto? Supongan ustedes que tienen una tubería horizontal. Horizontal, completamente horizontal. Entonces, si esto está horizontal, este es el eje, digamos, de la tubería. En el punto 1, tengo una cota 1 y en el punto 2 tengo una cota 2. No hay un desnivel, entre los dos puntos. Sin embargo, lo que sí voy a tener entre estos puntos es, si yo puedo medir las presiones, voy a encontrar que, por ejemplo, aquí tengo mayor presión que en este otro punto. Al haber una diferencia de presiones, el flujo se mueve en esta dirección, de mayor a menor presión. Por eso decimos que en las tuberías estos conductos funcionan a presión. Realmente, estrictamente hablando, podríamos decir funcionan por diferencia de presiones. ¿Qué pasaría si las presiones son iguales, si las cotas son iguales, si la energía total es igual? Entonces no hay movimiento. El fluido se estanca. ¿Qué pasa en un canal? Un canal usualmente nosotros dibujamos así, ¿no? Algo por acá así, ya acá está el agua. ¿Qué pasa en un canal? Si este canal lo dibujamos de costado, es decir, hacemos un perfil longitudinal, este sería el fondo del canal, y esto es el flujo que está circulando. Entonces, si cogemos un elemento, una porción de volumen de agua para analizar, por ejemplo, cojamos esta porción. Esta porción de agua tiene asociado un peso.
Y ese peso tiene componentes, uno perpendicular al fondo y otro paralelo. Esta componente horizontal, paralela al fondo, es la que genera el movimiento. ¿Y esto qué es? Es la componente del peso. Es la componente del peso. En otras palabras, es el efecto de la gravedad. Por eso nosotros decimos que los canales funcionan por gravedad. Los canales son conductos o conducciones por gravedad. Entonces, estos dos son los tipos de conducciones con los que nosotros trabajamos. ¿Hay otro tipo de conducción? No hay. Todos los conductos, sea la geometría, la forma que tengan, el emplazamiento que tengan, funcionan o a presión o por gravedad. Ese flujo por gravedad en canales también se conoce como flujo en superficie libre, que es lo que estamos considerando aquí. Entonces, en este curso nosotros vamos a atacar esos dos temas especialmente. Las conducciones a presión y el flujo de superficie libre, entonces, son casos específicos ya aplicados de transporte o de movimiento de los fluidos. Para estudiar estos casos, nosotros vamos a aplicar las ecuaciones de la dinámica de los fluidos, es decir, ecuación de continuidad, ecuación de energía, ecuación de cantidad de movimiento. Con eso se va a hacer el análisis correspondiente. Dentro del estudio de los conductos a presión, ¿qué temas vamos a tocar? Bueno, primero vamos a definir qué es un flujo uniforme, vamos a hablar de los esfuerzos portantes, de la distribución de esfuerzos portantes y las velocidades y distribución de velocidades en tuberías. Además, vamos a hablar de lo que son las pérdidas de energía, también llamadas pérdidas de carga, las cuales son de dos tipos, por fricción y locales. A estas pérdidas de carga o pérdidas de energía también se les suele llamar pérdidas primarias y pérdidas secundarias, o pérdidas por fricción y pérdidas por accesorio. O también se puede hablar de pérdidas longitudinales y pérdidas locales. Luego, después de estudiar todo esto, vamos a entrar a lo que es el diseño de tuberías y el diseño de sistemas de tuberías. Vamos a decir, estamos hablando de diseño. Sin embargo, lo que hacemos es, como vamos a ver más adelante, un dimensionamiento, básicamente. Básicamente es al nivel al que llegamos. Pero yo quiero hacer un diseño más real, ya por decir algo, ¿no? En mi barrio todavía no hay redes de agua, entonces, como yo ya estoy estudiando, me han pedido que haga el sistema de redes de agua. Bueno, eso ustedes lo van a estudiar con más detalle ya cuando lleven abastecimiento. En abastecimiento ya se hace todo eso. Hacen inclusive un trabajo escalonado en que tienen que hacer su diseño de red. Entonces, eso de ahí ya es parte del siguiente curso. Toda esta parte corresponde al estudio de tuberías. Usualmente lo desarrollamos en la primera mitad del curso, antes del parcial. La segunda parte del curso corresponde al estudio de canales, que son los flujos por gravedad o flujos a superficie libre. Aquí vamos igualmente a hablar de flujo uniforme, flujo crítico, subcrítico, supercrítico, y vamos a ver cuál es la diferencia sustancial respecto a los conductos a presión. Aquí estamos hablando, al hablar de presión y al hablar de gravedad, estamos hablando realmente de fuerzas distintas. Acá estamos hablando de gravedad y esto está asociado como fuerza al peso del fluido. Y el peso es una fuerza. Y si yo comparo esta fuerza llamada peso, si yo comparo esta fuerza llamada peso con cualquier fuerza inercial que puede estar actuando sobre la masa del fluido, yo tengo una relación de fuerzas. Tendría una relación entre fuerzas. ¿Qué fuerzas? Fuerza inercial y fuerza gravitatoria. Y esa relación ustedes la han estudiado en Plus 1, cuando estudiaron análisis dimensional y similitud hidráulica, ahí lo estudiaron. Ustedes hablaron del teorema Pi de Buckingham, hicieron su análisis, calcularon números adimensionales, llegaban a los resultados listo, y ahí quedó, ¿no?
Pero esos números tienen una relevancia especial cuando hablamos ya de aplicaciones a la ingeniería. Esa relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitatorias se conocen como el número de flujo y nos ayudan a nosotros a caracterizar el comportamiento del flujo en un canal. En un canal, usando ese número de flujo como parámetro, nosotros podemos hablar del flujo crítico, del flujo subcrítico y del flujo supercrítico. Eso lo vamos a ver más adelante, por supuesto. ¿Podemos hacer lo mismo en el caso de las tuberías? Sí y no. ¿Por qué? Sí podemos hacer el mismo análisis, pero no considerando la gravedad, no considerando el peso. ¿Por qué? Porque aquí la conducción, el transporte no se realiza por gravedad. Entonces, aquí esto funciona por presión o por diferencia de presión. Ok, ¿qué fuerza es importante aquí? O vamos a ver más adelante. En una tubería, cuando circula una masa de fluido, el fluido entra en contacto con la pared de la tubería. Y al entrar en contacto con la pared de la tubería se genera fricción. Esa fricción nosotros la evaluamos y la denominamos fuerza cortante, y asociada a la fuerza cortante tenemos el esfuerzo de corte. Entonces, esa fuerza cortante, fuerza tangencial, fuerza de arrastre, como quieran llamarlo, esa fuerza es la que está presente en las tuberías. Si esa fuerza yo la relaciono con las fuerzas inerciales, cualquiera que puede estar actuando sobre la masa del fluido, entonces obtengo otra relación que ustedes también han estudiado ya, es el llamado número de Reynolds. Y el número de Reynolds nos va a ayudar a también caracterizar el comportamiento del fluido. Ustedes cuando estudiaban el fluido Zoom, flujo laminar, flujo transitorio, flujo turbulento, no tuvieron la suerte de ir al laboratorio a hacer sus ensayos para visualizar, pero se les proporcionaron probablemente datos o quizás un video para que ustedes visualicen qué es lo que ocurre. Cuando hicieron esa experiencia, ustedes estaban ya aplicando el concepto de lo que es el número de Reynolds. Ese concepto se aplica aquí en tuberías para caracterizar los tipos de flujo. Importantísimo, como vamos a ver más adelante. Finalmente, en la segunda parte del curso, después de hacer este análisis un poquito general, un poquito el marco teórico de flujo de superficie libre, se entra a lo que es el diseño de canales. Básicamente también es el dimensionamiento. Es algo bastante simple, como vamos a ver. Y finalmente se empieza a analizar, se empieza a estudiar lo que son algunos equipos o sistemas de medición de flujos. O sea, nosotros, especialmente hablando de canales, nosotros ¿cómo podemos medir el caudal en un río? ¿Cómo podemos medir el caudal en una quebrada? ¿Cómo podemos medir el caudal en un canal? ¿Qué métodos hay? ¿Cuándo usar uno o cuándo usar otro? ¿Cuáles son más precisos? Porque, como veremos más adelante, nosotros podemos estimar caudales usando una fórmula. No hago nada, simplemente fórmula, listo, saqué un valor. Pero eso no necesariamente está bien. Eso tiene una alta incertidumbre, un error bastante elevado, que supera usualmente el 20%. Entonces, todo esto es lo que vamos a analizar en este curso. Como dije, ya es un poquito más aplicado. Las competencias del curso, bueno, reconocer las diferencias entre flujos, conductos a presión y canales abiertos, básico, absolutamente básico. Ustedes estén en la capacidad, sean competentes en reconocer los diferentes tipos de flujos en una tubería, realizando cálculos y empleando las ecuaciones de continuidad de energía y cantidad de flujo. Además, es importante que ustedes estén en la capacidad, sean competentes en el diseño de tuberías y sistemas de tuberías. Recuerden que cuando hablo de diseño, en este caso me estoy refiriendo al dimensionamiento. En el caso de una tubería, ¿qué significa dimensionamiento? El diámetro, estimar el diámetro de la tubería.
Además, hay que efectuar el cálculo hidráulico en sistemas abiertos y cerrados de tuberías y reconocer la utilidad práctica. Asimismo, cuando hablamos ya de la segunda parte, hay que efectuar cálculos en el flujo de canales empleando las ecuaciones de continuidad, de energía y cantidad de movimiento. Lo mismo que en tuberías, pero en este caso aplicado a canales. Hay que realizar diseño de canales y hacer cálculos de flujos sobre vertederos. Esto básicamente es estimación de causalidad. Mucho de lo que estamos mencionando aquí, se apoya en los laboratorios, que este semestre sí los van a hacer de forma presencial. Esto realmente es importante porque quizás una de las partes más fuertes, más importantes de la ingeniería es el uso de laboratorios. Porque recuerden que la ingeniería es ciencia aplicada, no es ciencia teórica, entonces no podemos remitirnos solamente a una clase teórica, a una clase virtual y nada más. Es importante manipular, probar, ensayar y ver cuáles son los efectos, las consecuencias de una u otra situación que se está experimentando. Entonces, este semestre sí se va a hacer los laboratorios. Todavía no hemos discutido bien la forma en que ustedes se van a agrupar. Antiguamente se formaban grupos de 10 y iban a hacer los ensayos al laboratorio. Ahora, por el tema de la pandemia, siempre cuidando un poquito el distanciamiento social para reducir las posibilidades de contagio, se está pensando reducir la cantidad de los grupos, los miembros del grupo. Ya no serán 10, de repente serán 5, no sé, estamos todavía viendo la forma para, para mantener la seguridad sobre todo de ustedes, por supuesto de los profesores también y del personal técnico. Pero esto es algo que recién vamos a discutir, como le digo, esta semana estamos en reuniones de coordinación y se le va a informar con tiempo. Usualmente el primer laboratorio se realiza en la quinta semana, entonces falta bastante todavía, ¿no? Quinta, sexta semana. Falta bastante y vamos a ver a qué podemos llegar. Pero tienen que estar atentos a esto. Ahora, recuerden que los laboratorios, bueno, no recuerden porque ustedes han tenido la mala suerte de estar en pandemia. Pero los laboratorios no se desarrollan en el horario del curso usualmente. Es decir, este curso está fijado para tener clases teóricas lunes y miércoles de 10 a 12 y las prácticas los viernes de 10 a 12. ¿Y tu horario de laboratorio cuándo es? Es un horario por definir. Entonces, para ese fin, usualmente lo que nosotros hacemos es definimos horarios, por decir, de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 2, de 2 a 4, de lunes a viernes. Y ustedes se inscriben en esos horarios. El problema va a ser, como dije ahora, la cantidad de estudiantes. Ahorita he visto en la lista de la mañana, ustedes son como 40. Usualmente los salones eran 30, pero ahora veo que hay 40. Bueno, no hay problema. Pero si hay 4 salones con 40 o 5 salones con 40, estamos hablando de cerca de 200 alumnos. Entonces, tenemos que ver la forma en que los distribuimos para que puedan realizar su laboratorio sin mayor problema. Bueno, ya le vamos a informar eso con más calma. Bien, aquí tenemos el contenido desagregado de lo que se va a tocar en cada una de las unidades durante el semestre. Entonces, esto ustedes lo van a encontrar en el sílabo, lo van a poder revisar con más calma. Como ustedes pueden ver, la primera unidad son conceptos generales respecto sobre todo a la distribución de velocidades. Después tiene lo que es el flujo en tuberías. Ya viene el estudio de las pérdidas de carga, que es importantísimo para nosotros. De repente a ustedes no les ha pasado, pero yo sí he visto cuando era estudiante todavía. Había viviendas, sobre todo en los conos. Bueno, en los conos antes era, estamos hablando de los años 90 probablemente. No sé ahora cómo será.
Pero en los fondos en los años 90 uno encontraba construcciones que eran, la verdad, caóticas. A mí me daba miedo, incluso una vez un amigo me invitó a su casa y me dijo, oye, quiero vender mi casa. Dime, a ver, puedes darme una valorización aproximada. Y yo entré y quise salir inmediatamente porque era una cosa terrible. Seguramente ustedes, no sé, de repente han visto por ahí algo así, pero solamente para que tengan una idea, imagínense que esto es una columna, esta es otra columna y esta es otra columna. Por supuesto, está cimentado, tiene, bueno, un metro de profundidad, usualmente lo pone en zonas urbanas marginales porque no tiene muchos criterios, no es un metro, ya está. ¿Y qué es lo que había, qué es lo que yo veía en esa casa, por ejemplo? Esto era la viga, y en el segundo piso las columnas estaban por acá. Así. Y aquí no había nada. Y aquí no había nada. Es una cosa, todo lo que ustedes están estudiando en la universidad acerca de lo que van a estudiar, acerca de los diseños, características, recomendaciones, continuidad que tiene que tener la estructura de un piso a otro, no se cumplía absolutamente nada. Mínimo del ancho de la escalera, 80 centímetros, nada, ahí tiene una escalera que tiene que subir de costado, era más o menos, calculamos, 50 centímetros probablemente. Tenías que subir de costado y era de concreto la escalera, una cosa terrible, esa casa estaba hecha, pero realmente no valía nada la construcción. Era como si tuvieras que venderlo como terreno. Y eso hay mucho hay muchas viviendas que son así, pero que la gente, cuando tiene un poco más de poder económico, lo ha tarrajeado, ya ustedes no ven cómo está realmente. Pero estructuralmente es una cosa de locos. Y lo más divertido es que ha habido varios sismos fuertes y eso ni se ha rajado. Entonces, eso no quiere decir que uno debe construir como le da la gana. No, no. Sino que, no sé, habría que hacer una suerte de una evaluación con ese tipo de vivienda, ¿no? ¿Cuál es el peligro de falla? No sé. Hay tantas cosas que se generan como eso. Bueno, y a lo que iba, y me estoy desviando del tema, es esto. Hay muchas viviendas en zonas que fueron antes urbanos marginales, ahora ya han mejorado mucho su situación, en la que ocurre lo siguiente. Tú tienes una vivienda, digamos, de 2 pisos. Bueno, y ocurre que por aquí viene la cometida de Sedapal. O sea, el agua de Sedapal que viene con una cierta presión entra a la vivienda y el agua no llega al segundo piso. El agua no llega al segundo piso. ¿Cuánta es la altura del primer piso? 10 metros, ¿no? El primer piso tiene una altura de 2,70 metros por ahí usualmente. Pero el agua no llega al segundo piso. Y toda la presión de Sedapal se pierde. ¿Por qué se pierde? Esto usualmente ocurre, o esto usualmente lo van a encontrar ustedes en viviendas que han sido autoconstruidas, donde la gente construyó su casa en una época donde no había agua ni desagüe. En muchos casos, no dejó instaladas tuberías. Entonces, cuando llegó la tubería de Sedapal, la agarraron y ellos hicieron una tubería por donde les pareció. Usualmente teniendo cuidado de no dañar su sala, que ya estaba perfectamente con piso, entonces le hacen un montón de curvas para que no se malogre mucho la casa. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es una idea general, pero es válida en todos los casos. Cualquier cambio de dirección del fluido genera una pérdida de energía, una pérdida de carga. Cuando hablamos de la acometida, de la presión con la que viene el agua de Sedapal, esa presión, con cada cambio de dirección, se va a ir reduciendo. Esta presión, que podía ser de 20 metros de agua,
con cada curva que tú le des aquí dentro de la casa, un codo, una curva, lo que tú quieras, cualquier cambio de dirección, genera una pérdida de presión. Entonces termina el asunto, termina esto en el hecho de que has perdido tanta presión que el agua ya no sube el segundo piso. Entonces, ustedes van a encontrar por ahí, en algunos casos, vecinos, o de repente ustedes tienen la mala suerte de tener esta situación, de que usan una bomba para que el agua llegue al segundo piso, porque si no, no llega. Entonces, van a encontrar la razón de que una vivienda de 2 pisos tiene una cisterna para que llene el agua y de ahí se bombea al segundo piso. Lo cual no tendría por qué ser, porque la presión que llega a ese lugar es suficiente para llegar al segundo, inclusive para llegar al tercer piso, sin necesidad de una bomba. ¿Y esto por qué ocurre? Nuevamente, porque no ha habido un diseño adecuado del sistema de distribución de agua en la vivienda. ¿Y esto es consecuencia de qué? De las pérdidas de cargas, pérdidas de energía, pérdida de presión. Entonces, en este curso nosotros vamos a analizar todo lo que son pérdidas en la primera parte cuando hablamos de tuberías. Y eso después ustedes lo van a aplicar más adelante. Hay un curso creo que se llama Instalaciones Eléctricas y Sanitarias o algo así. Entonces, ahí ya se aplica todas esas ideas, todos esos conceptos para hacer distribuciones en viviendas. Usualmente, ¿no? Tienes un plano de una vivienda y tú haces ahí como trabajo escalonado tu distribución. Un curso muy bonito que había en mi época y me parece que ahora todavía existe. Bueno, en la tercera parte, entonces, vamos a ver, como ya dije, en los canales, aquí está el detalle, lo van a ustedes leer con calma después del sílabus, y finalmente lo que es la medición de caudales. Realmente todo lo que es medición de caudales es un curso entero. Hay un curso electivo que se llama mediciones hidráulicas, en donde se estudian diferentes tipos, diferentes métodos de medición de caudales. Ese es un curso que es selectivo y pocas veces se abre. Yo creo que es un poco por, no sé, de repente porque los estudiantes no lo piden, no les interesa mucho el tema, pero es todo un curso que involucra una tremenda cantidad de métodos. Bueno, el sistema de evaluación es GES, esto que significa que el promedio final es un promedio simple, parcial final y promedio de prácticas, y dividido entre 3. El promedio de prácticas incluye las prácticas de aula, laboratorios y trabajos adicionales que se puedan definir. Entonces, ¿cuántos laboratorios hay? 3. Usualmente nosotros trabajábamos con 3 laboratorios y ninguno se eliminaba. Pero, con esta disyuntiva ahora de la semipresencialidad, teniendo en cuenta que estamos tratando de reducir el riesgo de contagios para ustedes y para todo el personal, estamos evaluando esto todavía. No está del todo definido si vamos a tener 3 laboratorios o vamos a tener de repente 2. Entonces, esto está por definirse. Eso lo vamos a definir este miércoles, porque este miércoles nos reunimos los profesores para discutir el tema. Y después tenemos 6 prácticas de aula, un trabajo de curso y una nota de participación. Esta nota de participación y trabajo de curso, para no hacernos mucho problema, usualmente lo metemos como si fueran prácticas de aula. O sea, cuando salgan las notas van a encontrar ustedes 8 prácticas. 8 prácticas. Pero no son realmente 8 prácticas, no son 6 prácticas de aula, un trabajo y una nota de participación. Ahora, aquí viene el otro problema también, que la otra disyuntiva es medio complicado realmente. Estamos en una etapa intermedia, pero bueno. La nota de participación se consideraba cuando teníamos clases presenciales. Entonces, claro, ustedes podían participar, preguntar,
o uno les pedía que calculen, listo, ¿no? Pero ahora es un poco más complicado. Ustedes probablemente lo sepan mejor que yo, pero yo he detectado que en semestres pasados uno está desarrollando la clase y claro, tiene ahí 30 conectados. De los 30 conectados, realmente están conectados probablemente la mitad. La otra mitad simplemente entró y ya está haciendo otra cosa. Simplemente está ahí para pasar asistencia. Y bueno, entonces, ¿cómo le evalúas la participación? Es más complicado. Es más complicado, ¿no? De todas maneras, se está considerando una nota de participación que vamos a tratar de alguna manera impulsar durante las clases. ¿Ok? Entonces, esto sería la estructura de la evaluación. Bueno, tenemos que elegir un delegado, aunque con el tiempo las funciones del delegado se han hecho muy simples. Ya casi el delegado actualmente en estas épocas es casi nominal, es casi una formalidad. En mi época, no había internet todavía, entonces el delegado estaba fregado, porque el delegado, el profesor le daba, toma la copia, tenía que sacar las copias, distribuirlas entre los alumnos, cualquier tema adicional había que, para los profesores, etcétera, etcétera. En cambio, hay internet, hay todo una sarta de posibilidades, por la cual ustedes se pueden contactar directamente conmigo mediante la aula virtual y hacer sus preguntas, requerimientos, etcétera. Y sobre eso podemos contactar rápidamente. Pero de todas maneras tenemos la formalidad de elegir un delegado. Entonces, a ver, ¿a quién podemos elegir delegado? ¿Hay alguien que se ofrezca voluntariamente o lo elegimos al azar? Yo, profesor. Ya, a ver. ¿Usted es Soria? Sí, profesor. Ya, a ver. Soria, Alarcón. Oh, ya. Esta diapositiva se va a colgar en el orden virtual. Me parece que todos pueden contactar con la delegada por su correo institucional. Por si acaso anotamos su correo aquí, señorita. Ingeniero, y Claro. si deja su número de celular. De ella, bueno, ya... Bueno, inicialmente el correo. Ya vemos después el número de celular. Si es que forman su WhatsApp o lo que sea. Dígame, señorita, su correo. Sí. mm, Es como mi nombre, pero todo en minúscula, .soria.a. Soria.a, ¿sí? @uni.p. Ya. Ya está. Muy bien. Muy bien. Entonces, para terminar esta pequeña introducción, antes de ya, más que introducción, presentación, y antes de entrar ya al inicio del curso, quiero compartir con ustedes esta lista de libros básicos que se les sugiere a ustedes consultar. Primero de estos 4, para la primera parte del curso, se les recomienda el libro de Arturo Rocha, Hidráulica, Tuberías y Canales. Hay otro libro adicional de, creo que es Jorge Saldarriaga, Hidráulica de Tuberías. No lo he puesto acá, ese libro es solamente de tuberías. Es un libro bastante bueno, vamos a anotarlo acá. Saldarriaga.
¿De qué año será esto? Debe ser, vamos a ponerlo en blanco, después lo completo. Hidráulica de tuberías. Esto es de Bogotá. Ya, este es un libro bastante, digamos que bastante bueno, teniendo en cuenta que está solamente enfocado a lo que es tuberías. Es bastante, se explaya bastante en los detalles en el análisis teórico. Como ustedes van a ver más adelante, el diseño de tuberías, el dimensionamiento de tuberías es mucho más simple que el de canales. Por ese motivo es que muy pocos libros van a encontrar ustedes sobre hidráulica de tuberías, porque entre comillas es bastante simple. Sin embargo, siempre hay detallitos que están por ahí, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta ese detalle en los tipos, por ejemplo, de accesorios. Entonces, este libro hace mucho hincapié en todo esto. Después hay otro libro que se llama Hidráulica General 1. Hidráulica General 1. Ese libro es de Sotelo, si no me equivoco. Sotelo es, claro. Pero su nombre es Sotelo Ávila, Gilberto Sotelo Ávila. Vamos a poner aquí también. Un fijo el año. Este es Hidráulica General. Volumen 1. Este es de México. Ciudad de México. México DF. Ya, este libro, yo diría que es bastante bueno en el sentido de que en la parte de tuberías, es un libro, para empezar, de hidráulica, no solamente de tuberías. De la primera parte en este libro es como si fuera mecánica de fluidos. Y después empieza ya a tratar por la parte de tuberías. Pero cuando está analizando la parte de tuberías, ahí hace un análisis e incluye un detalle importante respecto a todo lo que son accesorios. Por eso es que lo estoy incluyendo aquí. En el sílabus creo que no lo hemos puesto, pero en todo caso lo estoy poniendo aquí. Estos dos libros habría que considerarlos como referencias adicionales. ¿Cuáles de estos libros pueden encontrar ustedes? Ahorita, bueno, estos libros creo que todos los pueden encontrar en la web. Así que no hay ningún problema. Inclusive el doctor Arturo Arrocha, que fue un profesor muy apreciado, es un profesor muy apreciado hasta ahora, falleció hace unos años. Inclusive él publicó su libro en la web, porque él era un profesional ya reconocido, incluso a nivel sudamericano, era un profesional muy reconocido, había escrito varios libros, ya su actividad profesional casi ya la había concluido, estaba prácticamente jubilado. Se jubiló muchos años atrás de la universidad, pero seguía ejerciendo como ingeniero. Y ya casi estaba retirado, ¿no? Entonces, sus libros los cedió a la universidad y me parece que los publicó en una versión libre para que sean descargados. Entonces, ustedes pueden encontrar por ahí la versión completa del libro y no es una versión pirata, sino que es la versión legal. Ahora, también van a encontrar la versión pirata del libro de Roche por la web. ¿Cómo se van a dar cuenta o cómo van a diferenciar una de la otra? En la versión, se van a dar cuenta porque en la versión pirata hay algunos símbolos que parece que en la conversión que han hecho, bueno, no sé, no estaba instalada la fuente.
que reconociese el símbolo. Entonces sale distorsionado, sale otra cosa ahí. En cambio, en la versión libre que dejó el ingeniero doctor Arturo Rocha, todos los símbolos están bien claros. Como le digo, eso está para libre descarga. Este libro de French está acá le he puesto el nombre en inglés, pero está en castellano. Hace unos meses recién lo descubrí. Este es castellano colgado en la página de la ANA, si mal no recuerdo. La Autoridad Nacional del Agua, de acá de Perú. Está en castellano, pues se pueden ver, lo pueden descargar. Si en la medida que está colgado en la página de una autoridad, de una entidad estatal, se supone que es algo legal, ¿no? Supongo yo. Listo. Entonces, eso sería todo. Con esto concluimos la presentación del curso. Si tienen alguna consulta, antes de entrar a otro tema. Ya. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a asistencia. Me había olvidado pasar a asistencia. No importa, yo espero que por ser el primer día no haya muchos problemas. La asistencia. A ver, presentación. A ver, presten atención, por favor. Álvarez, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días. Ancalle, Presente, ingeniero. Buenos días. buen día. Aranda, Arauz, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días, buenos días. Berríos, Presente, ingeniero. Berrocal, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Briceño, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Campos, Presente, ingeniero. Buenos días. buen día. Castañeda, Caxia, Buenos días, ingeniero. buenos días. Chagua, Presente, ingeniero. Buenos días. buen día. Coica, Córdoba, Buenos días, ingeniero presente. buen día. Umpa, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Enríquez, Presente, ingeniero. Buenos días. buen día. Erazo, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Farro, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. García, Garfias, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días. Gómez, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Guzmán, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Guamán, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días. Guaracha, Iñauce, Presente, ingeniero. Ozono, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. La Verde, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Yactahuamán, Buenos días, profesor presente. buenos días. López, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Mamani, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Montoro, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Nina, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Pérez, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Quiñones, Presente, ingeniero, buenos días.
Quiñones. Buenos días. Rivera. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Salazar. Presente, Salazar. ingeniero. Buenos Ya. días. Buenos días. Santa Cruz. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Silva Mego. Soria. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Tito. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Illanes. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Listo. ¿Alguien que recién se haya conectado? Aranda, Castañeda, Coica, Disculpe, García. ingeniero Coica. Buenos días. Coica. Sí. Ya. Ya, a ver. García, Guaracha, Silva. Bien, muy bien. Listo. Bueno, en las clases de aquí en adelante, la asistencia la vamos a pasar en los 15 primeros minutos, ¿ya? Yo marco el ingreso. Bueno, yo cuando paso asistencia, cuando yo ingreso a la lista, se marca mi asistencia. Entonces yo me olvidé el día de marcar mi asistencia. Se supone que recién he ingresado a la clase. Pero bueno, eso es un error mío, ¿no? Ya yo lo corregiré después. En el caso de ustedes, tienen 15 minutos de tolerancia. A los 15 minutos yo estoy pasando asistencia, si no están presentes ya tienen falta. No sé cómo está actualmente el reglamento, creo que las faltas no están siendo, o las inasistencias tardadas no están siendo tomadas en cuenta, pero bueno, eso es un tema ya secundario, en el sentido de que las faltas, inasistencias, tardanzas, se van a incluir en la nota de participación que ya he mencionado. Que no se descuiden. Este curso es, en general, yo siempre lo he calificado así, es uno de los cursos más simples dentro de lo que es el área de hidráulica. Entonces, desde ese punto de vista, usualmente el porcentaje de aprobados es bastante alto. Pero no hay que confiarse tampoco. No hay que confiarse. A ver, vamos a ver. Muy bien, vamos a empezar. Antes de empezar, quiero recordarles que nosotros tenemos que tomar una prueba de entrada. La prueba de entrada, debido a que esta semana estamos en Semana Santa, el viernes no va a haber clases, se va a tomar la próxima semana, el día viernes, en horario de práctica. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a venir? Básicamente todo lo que está relacionado a fluidos Zoom. Básicamente lo que está relacionado a fluidos Zoom. No sé si tengo acá una prueba de entrada de semestres pasados, pero gente, para que ustedes puedan ver a ver qué es lo que incluimos. Acá tengo uno. Vamos a verla rápidamente antes de empezar. Con la primera clase. A ver. Acá tengo una prueba de entrada que hemos tomado el semestre anterior. Es relativamente simple, fíjense, ¿ya? Es casi todo para marcar. Concepto de viscosidad, hay que tener claro eso. Leyes de la dinámica de los fluidos.
densidad cinemática de los fluidos, que es, por ejemplo, el cilindro sin circulación. Recuerden que cuando ustedes hacen superposición de flujo, cilindro, se forman cilindros con circulación, sin circulación, al combinar un vórtice con un doblete o con un uniforme, pueden salirse diferentes situaciones. Entonces ya esos conceptos son los que estamos considerando aquí. También tenemos algo sobre fuerzas de arrastre, ecuación de Euler. Acá, un problema, no, acá solamente se les pide, si ustedes observan la pregunta, que escriban la ecuación de continuidad para este sistema, nada más. Hay que resolver, calcular, no tienen que calcular nada, solamente escriben la ecuación de continuidad. Entonces va a haber casos en que yo ponga un gráfico y se les pide que hagan, como en este caso, escriban una ecuación, o que analicen, o escriban una característica, en fin. Carga piezométrica, ¿qué es? Tubería horizontal sin fricción, ¿qué es lo que pasa ahí? Como ven, es bastante simple, ¿no? Esto no toma media hora para resolver. Aquí usualmente le damos media hora para que lo hagan, pero esto cuando tú sabes de qué estás hablando lo haces en 10 minutos, es menos todavía, ¿no? Si esto fueran preguntas del examen de admisión, ustedes lo hagan en menos de 5 minutos, porque son conceptos muy básicos, ¿ya? Entonces, más o menos este es el estilo de la prueba de entrada. Más o menos es el estilo de la prueba de entrada. Esta prueba de entrada, estaba olvidando mencionarlo también, es el 50% de la práctica 1. ¿Ya? Esta prueba de entrada es el 50% de la práctica 1. Hay algunos estudiantes que dicen, no, entonces sí es así, anulo la práctica 1. Bueno, pero si tú anulas las prácticas iniciales, que son usualmente las más simples, cuando lleguen las más complicadas, entonces ya no vas a tener que anular. Y al contrario, tú vas a hacer el anulado y vas a pasar un semestre más disfrutando del curso. Entonces, mejor es tomar las cosas con calma, darse un poquito de tiempo, cumplir con los trabajos, con las evaluaciones, y no nos hacemos problemas. ¿Ok? Bueno. No se olviden, entonces el próximo viernes es la prueba de entrada. 50% de la primera práctica. ¿Hay algo más que me estoy olvidando? Ya que no, creo que no. Me parece que hay algo que no me han confirmado todavía. Me parece que hay que este semestre nos va a apoyar en la parte práctica el ingeniero Arturo Córdoba, pero eso todavía estoy por confirmarlo. Ya les aviso en todo caso la siguiente clase, o cuando vayan a tener el primer seminario, ahí se darán cuenta, ¿no? El ingeniero Arturo Córdoba es el jefe. Bueno, vamos a empezar a hablar ya de tuberías entonces. Primera parte, ¿no? Tuberías. ¿Qué podemos hablar o qué podemos decir inicialmente de una tubería? Para empezar hay que hacer una diferenciación importante entre lo que son los flujos internos y los flujos externos. Esto lo han estudiado ya ustedes en estudios 1. Nuevamente repito, hay conceptos que ustedes ya han estudiado sobre los cuales nosotros nos vamos a apoyar. Pero teniendo en cuenta de que ustedes, los 40, una cantidad tremenda, no han estudiado juntos con el mismo profesor, han estudiado con cualquiera de los 4 o 5 profesores de estudios 1. Cada uno de ellos puede darle un enfoque diferente al curso, puede darle más importancia a un tema u otro tema. Y puede haber algún concepto que se haya pasado muy rápido o que quizás no se haya tocado. Tomando en cuenta eso, hacemos nosotros por ahí siempre un pequeño refrescar de ideas. Y esto empieza ahora con el concepto de flujo interno.
¿Qué es un flujo interno y qué es un flujo externo? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Por qué es importante hablar o diferenciarlos? Miren, a ver, un flujo interno es, vamos a retorcer aquí que tenemos un espacio en blanco. Un flujo interno es un flujo en el cual tú tienes fluido completamente rodeado por una superficie. Por ejemplo, si tú tienes una tubería, como esta, y tú tienes aquí un flujo que está circulando, de tal manera que el flujo ocupa completamente todo el conducto de la tubería, entonces tú puedes decir que el fluido está completamente rodeado o envuelto por esta superficie sólida. Entonces, este es un flujo interno. Este es un flujo interno. ¿Qué pasaría si la tubería, recuerden que ustedes en sus viviendas tienen dos tipos de tuberías instaladas, o tres, bueno, pero las que conducen fluidos son dos. La tercera es para los conductos eléctricos no nos interesa. Tienen dos tipos de conductos. Uno, el que transporta agua, y dos, los desagües, ¿no? Los que transportan las aguas servidas, digamos. En el caso de las aguas servidas, estos conductos nunca funcionan a conducto lleno, siempre funcionan así. ¿Qué pasa con las tuberías que salen, por ejemplo, del lavatorio, que salen de los inodoros? Esas tuberías descargan rápidamente a una tubería vertical. Y esa tubería vertical está vacía. Cuando se descarga, baja por aquí el caudal descargado, pero no funciona a conducto lleno. Funciona por gravedad, porque ahí el agua servida cae, se desplaza por gravedad. ¿Sí? Pero también hay algunos tramos dentro de la vivienda donde tienes tuberías horizontales. Por ejemplo, si tienes un sumidero en tu ducha, acá en la ducha, digamos, acá está el sumidero, por aquí, esto baja, y sale una tubería horizontal que contacta o conecta con una montante. Montante se le llama a estas tuberías verticales, que son las que captan las aguas servidas, las aguas residuales. Entonces, esta tubería horizontal, por ejemplo, tampoco funciona a conducto lleno. Funciona así. Entonces, cuando nosotros hablamos de flujos internos, nosotros nos referimos a esto. Esto de acá no. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el caso superior, en el primer caso, el fluido está completamente rodeado de una superficie sólida, está envuelto, pero aquí no está completamente rodeado, porque hay una superficie expuesta. ¿A qué? Al medio ambiente, expuesta a la atmósfera. ¿Y esto qué genera? ¿Cuál es la consecuencia de esta situación? Ah, bueno, la diferencia está clara, ¿no? Esto va a funcionar a presión y esto no va a funcionar a presión. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de flujos internos, nos referimos a flujos que fluyen dentro de un conducto y que están limitados por superficies sólidas. Por ejemplo, las redes de agua potable. Aquí se ha puesto desagüe pensando quizás en redes pluviales, pero no es correcto eso. Ya es redes de agua potable especialmente. Además, flujos en venas y arterias, si pensamos en el cuerpo humano. Recuerden que en nuestro organismo, en el organismo de todos los seres vivos, circula sangre a través de conductos denominados venas o arterias. Y esa sangre es un líquido, es un fluido, perdón. Entonces, ese fluido circula también, ocupando completamente el conducto, sea vena o arteria. Entonces, es un flujo interno. Es un flujo interno. Podría funcionar una vena, podría funcionar una arteria por gravedad, es decir, con un poquito de aire ahí adentro. No, porque al contrario, si es que a tu vena, a tu arteria entra una burbuja de aire, tú te mueres. ¿No? ¿Habrán escuchado eso? Por ejemplo, cuando le van a poner a ustedes
vacuna o le van a poner alguna inyección directamente a la vena, tienen que sacar bien las burbujas de aire que puede haber en el inyectado. Porque si les inyectan aire, ya que la sangre recorre el cuerpo y va al corazón, si esa burbuja llega al corazón, ahí quedaste, ¿no? Entonces es una forma muy fácil de abandonar este mundo. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado en ese sentido. Entonces, las venas funcionan siempre por presión, es un flujo interno, la línea de gas natural y cualquier otra situación que podamos imaginar similar a estas. Usualmente cuando hablamos de flujos internos, por practicidad los vamos a asumir como flujos uniformes y permanentes. ¿Qué es un flujo uniforme? Un flujo uniforme es aquel que mantiene sus características a lo largo de la conducción. ¿Qué es un flujo permanente? Es un flujo que no cambia en el tiempo. Son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. ¿Bien? Eso, quizás cuando hablamos de tuberías, uno no lo entiende muy bien. ¿Por qué? Porque suena como muy abstracto, pero cuando hablas de canales es bien fácil de entender. Fíjense, cuando hablamos de un canal, por ejemplo, yo podría decir lo siguiente. Para que se den cuenta de la diferencia, después lo vamos a volver a mencionar, pero no hay problema. Acá estoy dibujando dos perfiles longitudinales de un canal. Supongamos que tengo por aquí un flujo. Entonces yo digo, ok, aquí yo tengo una cierta profundidad T y una cierta velocidad B. Si estas características no cambian a lo largo de la conducción, decimos que el flujo es uniforme. Si esto se mantiene constante a lo largo de la conducción, el flujo es uniforme. Si varía, como se puede ver aquí que está variando, entonces ya no es uniforme, sino es un flujo variado. Es un flujo variado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, entonces en este tramo, esto es uniforme. Y por acá, como está variando todo lo largo, esto es variado. Va. ¿Ok? Esto es uniforme. Y esto es variado. Perfecto. Entonces tengo un flujo uniforme y un flujo variado. Supongamos que esto lo observo así de costadito a las 10 de la mañana. Vengo a las 11 y está igual. Vengo a las 12 sigue igual. Vengo a la 1 sigue igual. Quiere decir que no está cambiando en el tiempo. Entonces sería un flujo estacionario o permanente. Pero estas profundidades están variando, las velocidades están variando, no tiene nada que ver. Cuando hablamos de tiempo, cuando hablamos de flujos permanentes, lo que queremos es verificar que estas características, sea aquí, 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 donde sea, se mantengan constantes en el tiempo. ¿Ya? Entonces, en general, cuando hacemos los análisis de tuberías, nosotros consideramos que las tuberías funcionan como flujos uniformes y permanentes. Esto puede no ser cierto, como vamos a ver más adelante, de fenómenos de flujo no permanente presentes en tuberías. El más conocido es el golpe de Ariete. Puede ser no cierto, puede ser que haya flujos no uniformes, flujos variados, pero nosotros vamos a asumir, por un tema de practicidad, que el flujo es uniforme y permanente. ¿Y por qué? Porque si yo asumo que el flujo es uniforme, por ejemplo, en este tramo de tubería 1, entonces va a ser fácil dimensionar. Si yo asumo que es variado, entonces, bueno, me voy a hacer un bolondrón acá para poder analizar esta tubería solamente para encontrar su diámetro. Entonces nosotros vamos a usualmente asumir que el flujo es uniforme. Esa es una asunción que nos va a ayudar mucho en el tema de cálculo, en el tema de dimensionamiento. Ahora, en general, todas las tuberías
todos los conductos, incluyendo los canales, sufren un fenómeno llamado formación de la capa límite. Sufren la llamada formación de la capa. ¿Qué cosa es la capa límite? Ustedes estudiaron ya en Fluidos 1 un poquito acerca de esto. Ustedes empezaron a hablar cuando estudiaron flujo potencial, cuando vieron superposición de flujos, ahí vieron un poquito esto. ¿Y qué es lo que le dijeron en ese momento? Le dijeron lo siguiente, fíjense. Supongamos que tengo un cuerpo que tiene esta geometría. Muy bien. Y por aquí hay un flujo uniforme. Las líneas de corriente son paralelas. ¿Qué pasa cuando este flujo llega a este cuerpo? Lo va a rodear. Lo va a rodear. Pero al rodearlo va a ocurrir lo siguiente. Aquí, al entrar en contacto, este flujo que tenía una velocidad v, al entrar en contacto aquí en la superficie, la velocidad se hace cero. ¿Por qué cero? Porque si no fuera cero, quiere decir que la superficie también se está moviendo. Entonces, si aquí la velocidad es cero y fuera la velocidad no es cero, entonces necesariamente tiene que existir un gradiente de velocidades. Necesariamente. ¿Por qué? Porque la velocidad no va a cambiar de un punto a otro bruscamente, ¿no? Tú no puedes decir aquí la velocidad es 0 y acá la velocidad es 5. Imposible. Tiene que haber una gradiente. Entonces, conceptualmente nosotros podemos decir lo siguiente. Una vez que el flujo entra en contacto, aquí se forma una capa que representa o que incluye una gradiente de velocidades. Esta capa es la gradiente de velocidades, en donde la velocidad varía desde 0 hasta v. Esa capa es lo que nosotros llamamos capa límite. Esa capa es lo que llamamos capa límite. Y la capa límite se forma, uno, por el principio de adhesión. El agua o el fluido en general se adhiere a la superficie sólida. Y una vez que se adhiere, aparece el fenómeno o la propiedad de la cohesión. La cohesión entre quiénes? Entre las moléculas, entre las partículas del fluido. Entonces, ¿cómo es esto? Esto es como si fuera un látigo. Imagínense que yo agarro, tengo un látigo estirado de esta forma. Este es un látigo. Y yo lanzo o sacudo el látigo hacia adelante. ¿Qué va a pasar? Al lanzar este látigo hacia adelante, esto se va a desplazar así. De esta forma. ¿Por qué? Porque es obvio, ¿no? Porque esto es un látigo, porque es sólido, pero realmente lo que está pasando es esto. Las partículas están cohesionadas. Y como están cohesionadas entre sí, o sea, están ligadas, una jala a la otra. ¿Eso qué significa? Cuando yo le apliqué una velocidad v en la dirección derecha, todo no se ha movido a la vez, sino que se está moviendo, como ustedes pueden ver, en forma pausada, digamos, o variada. Pero una está arrastrando a la otra, porque estos están cohesionados. Y lo mismo ocurre aquí con el fluido. Entonces, una partícula se adherió acá al fondo, esa jala a otra, y esa jala a otra, y esa jala a otra. Y va a ocurrir aquí, en el caso del fluido, que las partículas, debido a su cohesión, van a empezar a jalarse unas a las otras. Y esta capa límite que se había formado va a empezar a crecer. Esto va a empezar a crecer.
La capa límite cada vez va a ser más ancha, hasta que las variaciones de velocidad sean tan pequeñas que prácticamente se pierden. A esta zona es a la que ustedes llamaban estela. Aquí, la capa límite, al incrementando su espesor, iba reduciendo el esfuerzo de corte sobre la superficie. Entonces llegó un momento en que el esfuerzo de corte se hacía muy pequeñito y se generaba lo que nosotros llamamos el fenómeno de la separación. El flujo se separa y se formaba aquí la región separada. Este fenómeno, con todo lo que estamos mostrando, la formación de la capa límite, la estela, la región separada en los puntos de separación, este fenómeno se presenta en todas las conducciones. Y este fenómeno, en el caso de las tuberías, me define el tipo de flujo. Me define el tipo de flujo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Es que esta capa límite que se está formando aquí, que representa nuevamente una gradiente de velocidades, entiendan eso, es una gradiente de velocidades. Esa gradiente de velocidades puede tener un comportamiento lineal o puede tener un comportamiento no lineal. En otras palabras, hablando formalmente, el comportamiento puede ser laminar o puede ser turbulento. Como el flujo, sí, pero estamos en sentido contrario. La verdad de las cosas es que cuando ustedes hablan de un flujo laminar o cuando ustedes hablan de un flujo turbulento, están hablando de la consecuencia de la capa límite. ¿Por qué? Porque primero es la capa límite, y la capa límite es la que define si el flujo va a ser laminar o turbulento. Entonces, este es un concepto básico, muy básico y muy importante para ustedes. ¿Ya? Y se centra todo en esto. Tienes un flujo alrededor de un cuerpo, se forma una gradiente de velocidades, se forma una capa límite que va ampliando sus dimensiones. Este es el concepto básico. ¿Ok? A ver, Guaracha. Guaracha dice que está conectado, pero creo que antes no contestó la asistencia. ¿Está Guaracha? ¿Dónde está? A ver. Illanes. ¿Está Illanes? Vamos a tener que ir borrando la asistencia, me parece. Ahora vamos a llamar a un tercero. Pumpa. Dígame, ingeniero. Pumpa, a ver. Eh, Este esquemita que hemos hecho. ¿Puedes ver el esquema que he hecho? Claro, claro, sí, yo creo que eso también se puede apreciar en los ríos, ¿no? En el río cuando hay una piedra y el flujo avanza, y ahí vemos que se bordea el agua, bordea la piedra. Claro, perfecto, perfecto. Pero quiero hacerte una pregunta sobre este esquema. Fíjate. Hace un momento estaba hablando de un flujo, de los flujos internos. La pregunta es, ¿esto será un flujo interno? Flujo interno. Yo creo que no, porque está expuesto, ¿no?, al medio ambiente.
En este caso sí hablaríamos que está expuesto sí, en un río, ¿no? Pero si está dentro de una tubería y sí hablaríamos de un flujo interno, ¿no? Porque ya está como que hay partes sólidas que conducen su camino, ¿no? Ya, más o menos tengo idea, gracias. Miren, es un punto importante lo que estoy mencionando, aunque no lo parezca. ¿Por qué? Hace un momento yo les hablaba de las tuberías y que estos son flujos internos. ¿Cuál es la característica de un flujo interno, dijimos? Un flujo interno es aquel que está completamente rodeado por una superficie sólida. Pero también les mencioné que hay flujos externos. ¿Qué cosa es un flujo externo? Es lo opuesto. Es lo opuesto. En el caso de un flujo externo, el flujo rodea completamente una superficie sólida. Entonces, este caso, efectivamente, como dice su compañero, no es un flujo externo. Es un flujo externo. Pero todo lo que he mencionado se va a cumplir y va a definir el tipo de flujo también en una tubería, como vamos a ver en un momento. Ya, recuerden esto, el concepto, capa límite, gradiente de velocidades, estela, separación. Perfecto. Muy bien, entonces, en una tubería, cuando el fluido ingresa a la tubería, cuando recién ingresa a la tubería, supongan que usted tiene un tanque, un reservorio, una cisterna, recién ingresa a la tubería, al ingresar el flujo hace contacto con esta superficie que es la tubería y empieza a formarse inmediatamente la capa límite. ¿Qué cosa es esto? Es la zona de gradiente de velocidades. Pero una tubería usualmente es circular. ¿En qué lado se forma esta capa límite? En todo el contorno que esté en contacto con el fluido. Entonces aquí arriba también aparece efectivamente. Si lo vieses en 3 dimensiones, en todo el contorno aparece la capa límite. A ver, ok, acá hay gradiente de velocidades. Aquí hay gradiente de velocidades. ¿Y aquí adentro qué pasa? Ahí dentro no pasa nada. ¿Qué significa esto? Que no hay flujo. No, sí hay flujo. Pero aquí dentro la velocidad no está distorsionada. Recuerdan que hace un momento dijimos, tengo este cuerpo sólido, me salió el flujo lo rodea, acá se forma la gradiente, la capa límite, pero aquí fuera la velocidad no cambia. Es igual aquí. Aquí dentro el flujo sí, pero la velocidad no está cambiando, no hay gradiente. Entonces, ¿qué velocidad tengo aquí dentro? La velocidad que había o que tenías al momento de que el flujo recién iba a ingresar a la tubería. Fíjese que en este esquema, yo digo, esta es la velocidad V que había cuando recién iba a entrar el flujo a la tubería. Y aquí estas líneas me indican que la velocidad era constante al comienzo. Una vez que ingresa, se empieza a formar la capa límite y empieza a aumentar su espesor. Pero dentro, el espacio que no está afectado por la capa límite mantiene la velocidad inicial. O sea, aquí dentro, la velocidad sigue siendo V. Aquí ya no, aquí ya hay una gradiente que está variando hasta que aquí en el extremo se hace, en el contacto con la pared, se hace igual a 0. Y esto, como acabamos de mencionar, empieza a aumentar la espesor, ¿no? ¿Se acuerdan que en ese momento dijimos la capa límite va aumentando, se va formando la estela? Ok, acá la capa límite va aumentando de espesor, va aumentando de espesor. Y ocurre que una tubería no tiene un diámetro infinito. En el esquema anterior, en este esquema, yo puedo decir esto sigue creciendo hasta el infinito. Pero aquí no hay ese infinito. Si esto sigue creciendo, va a haber un momento en que la capa límite va a ocupar todo el diámetro de la tubería. Cuando ocupe todo el diámetro de la tubería, es decir, todo es capa límite ya. Ya no hay una zona que conserve la velocidad original. Cuando todo es capa límite, decimos que el flujo está desarrollado. El flujo se ha desarrollado. Esta región inicial
en donde se empieza a formar la capa límite hasta que el flujo se desarrolla, esta región se conoce como región de entrada. Como ustedes pueden ver, es una zona de transición en la cual las velocidades están variando hasta estabilizarse. Y aquí hay una distribución de velocidades. Si bien es cierto, la velocidad no es constante, pero esta distribución se mantiene constante. Esta distribución se mantiene constante. Muy bien. Pero les decía hace un momento que hay un detalle adicional. Les decía hace un momento que cuando ustedes hablaban de flujo laminar, transicional y turbulento, realmente están hablando de una consecuencia. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia de la capa laminar. La capa laminar es la que determina el tipo de flujo, les dije hace un momento. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Recuerden sus conceptos, Cuando hablamos de efectos viscosos, nosotros hablamos de fluidos o de flujos, hablamos de flujos viscosos y no viscosos. Flujos viscosos y no viscosos. ¿Qué es un flujo viscoso? Es el que manifiesta los efectos viscosos. ¿Y qué es un flujo no viscoso? Es el que no manifiesta los efectos viscosos. Claro como el agua, ¿no? ¿A qué me refiero con efectos viscosos? El efecto viscoso son los esfuerzos de fondo. Eso está tan claro como el agua. Bueno, no se preocupen, yo cuando era estudiante tenía que repetirme 10 veces, que por si acaso lo vamos a repetir. Supongamos que tenemos un flujo como este. Tenemos este flujo. Bueno, este flujo no está en contacto con nada. Si no está en contacto con nada, sigue su vida feliz y contenta. No se pelea con nadie, se la pasa de lo mejor. Pero de repente aparece por aquí una superficie sólida. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando este flujo entre en contacto con esta superficie sólida, aquí, en el contacto, en todo el contacto, en toda la zona de contacto, la velocidad se hace cero. ¿Por qué? Por el llamado principio de adhesión. El fluido tiende a adherirse a la superficie sólida. Y debido a la cohesión, entonces, empieza a formar la capa límite que hemos mencionado. Esto es el efecto viscoso. Y este efecto viscoso, que me define la capa límite, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo se cuantifica? Ah, bueno, lo que pasa es que aquí hay un efecto viscoso, que es realmente una reducción de la velocidad. ¿Consecuencia de qué? Esta reducción de la velocidad es consecuencia de qué? Del esfuerzo de fondo. Entonces, cuando hablamos de fluidos o de flujos viscosos, hablamos de flujos en los cuales se manifiesta este efecto. Debido al esfuerzo de corte, debido a la fricción, debido al contacto con alguna superficie sólida. Ese es un flujo viscoso. Pero si el fluido está muy alejado de superficies sólidas, entonces el flujo es no viscoso. ¿Esto es absolutamente teórico? No. No. Por ejemplo, imaginen esto. Acá tengo un árbol. Aquí tengo un edificio. Acá tengo otro edificio. Acá tengo una casita. Acá tengo otra casita. Perfecto. Este es digamos, una gran ciudad. Muy bien. Y esta es la capa de la troposfera. ¿Cuánto mide o cuánto tiene de espesor la troposfera? Más o menos en promedio. 10 kilómetros. Entonces aquí arriba pasa el aire.
Y está tan alejado de esta superficie sólida que es como si no hubiese superficie sólida. Y esto funciona como no viscoso. Este es un flujo no viscoso. ¿Sí? Este es un flujo no viscoso. ¿Hasta dónde? Hasta donde recién empieza a sentirse el efecto pues, de esta superficie sólida, ¿no? Porque aquí igual el flujo está circulando sobre la superficie y se están formando esfuerzos portantes. Y que obviamente habrá una capa límite. ¿Ok? Entonces, regresamos a esto. Nuevamente, una tubería entra un flujo, entra en contacto con las paredes, se forma una capa límite. La capa límite aumenta de tamaño hasta que ocupa todo el diámetro de la tubería. Decimos entonces que el flujo está completamente desarrollado. Esta región de transición en la cual el flujo alcanza su desarrollo se conoce como la región de entrada. Perfecto, pero esta distribución de velocidades y el comportamiento del flujo que se va a formar depende mucho del tipo de capa límite. ¿Por qué? Porque no hay una sola capa límite. Hay dos tipos de capa límite. La llamada capa límite laminar y la capa límite turbulenta. La capa límite laminar se presenta a bajas velocidades. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a estar presente, siempre va a existir. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga aquí una velocidad muy alta, al inicio, cuando ese flujo ingresa y entra en contacto con la pared, su velocidad se hace cero. Y aquí las velocidades van a ser pequeñas. Entonces, siempre, aunque yo tenga velocidades muy altas en una tubería, al principio la capa límite va a ser laminar. Pero dependiendo de las velocidades, esa capa límite va a tender a convertirse en turbulenta. Y pueden llegar a un caso como el que se puede ver en la parte inferior. Este es el caso más general. Tenemos un flujo que ingresa a la tubería, se forma la capa límite. Inicialmente esta capa límite es laminar, pero transiciona y se convierte en una capa límite turbulenta. Cuando esta capa límite turbulenta ocupa completamente todo el diámetro de la tubería, entonces decimos que tenemos un flujo desarrollado. Pero este flujo desarrollado será turbulento. ¿Qué pasa si la capa límite que se forma solamente es laminada? Una vez que alcance el desarrollo, vamos a decir que el flujo aquí es laminar. Entonces, nuevamente, flujo laminar y flujo turbulento, ¿de dónde salieron? ¿Por qué salieron? Son consecuencia de la capa límite. Si la capa límite que se formó es laminar, al desarrollarse el flujo, ese flujo será laminar. Si la capa límite que se forma se hace turbulenta y se desarrolla como turbulenta, entonces el flujo resultante va a ser un flujo turbulento. No hay más vuelta que darle ahí. No hay más vuelta que darle. Ahora, hay un problema con la capa límite laminar y turbulenta, porque ustedes dirán, a ver, cuando hablábamos de flujo, hablaba flujo laminar, transicional y turbulento, ¿y acá qué pasó con la transicional? Solamente hay capa límite laminar y turbulenta, ¿y de dónde está la transicional? Lo que ocurre es que, la verdad de las cosas, la capa límite también tiene su transición. La verdad de las cosas es que la capa límite también tiene su transición. O sea, hay una capa límite laminar, hay una capa límite de transición y hay una capa límite turbulenta. Pero el problema es el siguiente. Cuando hablas de capa límite, entonces esto es laminar. Miren, esto es laminar, esto es turbulento y esto es la zona transicional. ¿Ok? Para capa límite laminar tenemos ecuaciones. Para capa límite turbulenta tenemos ecuaciones. Para capa límite transicional no hay ecuaciones. No hay ecuaciones. O sea, como es muy aleatorio su comportamiento, no es estable, entonces no hay ecuaciones válidas para este rango. Se han hecho diferentes intentos, pero ninguna funciona para ese rango. Entonces,
por lo que hemos optado es por asumir, solamente es una asunción para fines de cálculo, asumir que la capa límite laminar empalma directamente con la turbulenta. Extendemos las ecuaciones de cada una de ellas y aquí en el punto de intersección asumimos que es el cambio de laminar a turbulenta. Pero no es verdad. ¿Y cómo se manifiesta esto? En la formación del flujo transitorio. Si tú estás en esta zona de transición, cuando el flujo se desarrolla, entonces tú vas a tener acá un flujo transitorio. Eso es lo que ocurre, ¿no? Eso es lo que ocurre. Aquí no tenemos ecuaciones para representar el comportamiento de la capa límite. Por eso asumimos simplemente que esto es laminar o turbulento. Y con esas ecuaciones trabajamos. Igual que en el caso anterior, aquí nosotros, a pesar de tener esta capa límite formada y desarrollada como turbulenta, tenemos que aceptar que hay una zona de transición. Eso es lo que se conoce como región de entrada. ¿Cuál es esa longitud de la región de entrada? ¿Podemos calcularla? Claro que sí. Tenemos algunas ecuaciones semi-empíricas y empíricas que nos pueden ayudar a ese cálculo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la ecuación de Case-Stokes, que nos permite estimar la longitud de la región de entrada para flujos laminares. Se puede aproximar como 0.05 el número de Reynolds por el diámetro. Para flujos turbulentos tenemos la ecuación de Bachelard, que también depende del diámetro y del número de Reynolds, pero en este caso tiene la forma siguiente. Es 1.359 por el diámetro por el número de Reynolds a la U4. Con estas ecuaciones nosotros estimamos estas longitudes. ¿Cuál es la longitud de transición? ¿Cuál es esa región de entrada? Después de esto ya el flujo se considera completamente desarrollado. Interesante, ¿no? O sea, cuando uno estudia el concepto de capa límite, usualmente en mecánica de fluidos 1, lo estudia casi sin encontrarle el sentido. Bueno, la capa límite se formó arriba. A veces cuando uno va al laboratorio, cuando se iba al laboratorio, ustedes no han tenido la suerte de ir, los profesores, los jefes de prácticas decían, mira, ahí está el punto de separación. Y uno miraba y decía, ¿cuál ese? Sí, ese, pero no estaba seguro de que estaban hablando. Se veían unas vórtices, unas turbulencias ahí. ¿Y eso qué es? Esa es la región, la estela. Y no sabía si la estela era una tela o era el nombre de una persona. Sin embargo, esos conceptos tienen, como mencioné, una relevancia muy grande cuando hablamos de flujo a través de conductos, sea tuberías o canales. Cuando hablamos de canales, también entra ahí el concepto de capa límite. Bueno, entonces, por favor, recuerdan eso, tengan siempre presente. Flujo interno, flujo externo, capa límite, flujo desarrollado. Son conceptos que están muy relacionados. Con todo esto planteado, podemos hablar de una tubería. Una tubería, como pueden ver ustedes en este esquema, es un conducto en el cual el líquido está completamente confinado, es decir, encerrado. Hay presión que es ejercida por el fluido sobre todo el contorno de la pared. Usualmente ustedes van a encontrar un gráfico como este, una tubería con flechitas apuntando en todas direcciones radialmente sobre la pared del tubo. Claro, entonces ¿por qué? Porque el fluido actúa sobre todo el contorno. Como el fluido se encuentra a presión, la gravedad no influye en la distribución de presiones y se asume que la presión actúa de forma uniforme sobre todo el contorno. ¿Cómo medimos nosotros las presiones? Nosotros las presiones las medimos usualmente colocando un piezómetro. ¿Qué es un piezómetro? Es un
tubo vertical que está conectado a la tubería. De tal manera que, usando ese piezómetro, nosotros podemos estimar cuál es la presión del fluido. ¿Y cómo hacemos esto? Por ejemplo, en este caso, ustedes pueden ver, tenemos esquematizado una tubería y un piezómetro instalado en él. El piezómetro, al ser una abertura, lo que genera es que el fluido ingrese a través de ese tubito y ascienda. ¿Ascienda hasta dónde? Hasta donde puede. ¿Cómo es esto de ascienda hasta donde pueda? Recuerden que, si bien es cierto, el fluido asciende por ese tubito, en la parte superior aquí está actuando la presión atmosférica. Entonces va a haber un punto máximo al cual puede ascender ese tubito de fluido. Entonces, esa altura que asciende representa la presión. Esto representa la presión. Si nosotros definimos un sistema de referencia en un punto cualquiera por debajo de la tubería, de tal forma que en ese nivel de referencia Z, la cuota es igual a 0, nosotros medimos cuota hasta el eje de la tubería y eso sería su energía de posición. Desde ese punto, desde el eje hasta la superficie libre en el piezómetro, nosotros tendríamos la carga de presión. En general, recuerden ustedes que la energía tiene tres componentes. Uno, la carga de posición o energía de posición, es lo que corresponde a la energía potencial gravitatoria. Segundo, tenemos la energía de presión o carga de presión. Y tercero, tenemos la energía cinética. Tenemos la energía cinética. Entonces, al instalar un piezómetro, lo que yo voy a tener es esto. Por supuesto, también puedo, en base a este nivel de referencia, medir o definir una cuota, un valor de Z. Una cuota al eje, esto lo podría calcular. Entonces, por ejemplo, en este caso, miren, supongamos que Z sea 1 metro. Supongamos que H sea 1.2 metros. Yo podría preguntar, ¿cuál es el nivel de la superficie libre respecto al nivel de referencia? ¿Cuánto es? Sería la suma simplemente, ¿no? 2.2. Esa suma de estos dos términos se conoce como la cota piezométrica o altura piezométrica. Cota piezométrica o altura piezométrica. ¿Por qué es importante para nosotros? Por esto, por lo que estoy mostrando. Porque me representa esta energía que yo puedo medir o cuantificar con un piezómetro. Esto es la llamada cota piezométrica. Cuando hablamos de tuberías hablamos mucho de la cota piezométrica para fines de dimensionamiento, para fines de cálculo. Cota piezométrica, recuérdenlo bien. Ahora uno podría decir, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Porque si esto es Z igual a 0, ¿cuál es el chiste aquí? Lo que pasa es que en general una tubería también puede tener una pendiente. También puede tener una pendiente. Entonces yo tengo una tubería como esta, con esta inclinación. Y este es mi nivel de referencia, Z. Los valores de Z están variando. No son constantes. Y aquí encima yo tengo, si coloco piezómetros, de la carga de presión. Entonces lo que yo voy a leer en los piezómetros es, respecto al nivel de referencia, la carga piezómetrica. La altura piezómetrica. De frente lo voy a leer y eso me marca la diferencia entre las energías, entre las cargas entre esos dos puntos. Esa diferencia medida así de golpe me sirve para fines de cálculo.
Entonces, usualmente cuando ustedes hablan de tuberías, van a tener que acostumbrarse a usar este término y además a hablar también mucho de la línea piezométrica. ¿Qué cosa es la línea piezométrica? Es la línea que describen los piezómetros conectados a la tubería. Por ejemplo, si yo hubiese conectado un piezómetro, por acá otro piezómetro, por acá otro piezómetro. Supongamos que acá el piezómetro llegó hasta aquí el nivel del agua. Por aquí llegó hasta acá. Por aquí llegó hasta aquí. Entonces yo tendría, uniendo los puntos, tendría lo siguiente. Esta sería mi línea piezométrica. Esta sería la línea piezométrica. ¿Ya? Hay que tener en cuenta esos conceptos, son importantes después también para la dirección de flujos, para evaluar dirección de flujo, para evaluar velocidades, pérdidas. Es un concepto básico y bastante importante. Ahora, ¿cuál es la forma de las tuberías? La forma de las tuberías usualmente es circular. ¿Con qué fin? Con el fin de mantener uniforme la presión ejercida sobre las paredes del tubo. Pero esto no quita que pueda tener una sección cuadrada, rectangular, si quieren triangular, si quieren una sección en forma de estrellita, en una forma de flor, ustedes pueden poner lo que quieran. Exagero un poco aquí porque a veces uno observa geometrías de los edificios, de los reservorios, geometrías muy exquisitas. A veces los arquitectos tienen mucha imaginación y se les ocurre hacer unas geometrías muy rebuscadas, muy exquisitas. Entonces yo siempre he pensado que va a llegar un momento en que los arquitectos van a empezar a usar tuberías cuadradas, triangulares. ¿Por qué? Porque ya habrán visto ustedes en muchos edificios, en malls, etcétera, hay tuberías que están expuestas, en el techo están expuestos, están colgadas. Bueno, no está acostumbrado a verlas, pero de repente el arquitecto va a decir en algún momento, oye, se ve feo, vamos a darle un acabado más bonito. Va a querer ponerle una tubería, de repente digo, exagerando, como les digo, ¿no? Triangular, no sé, una cosa así. Y bueno, lo único que va a generar eso es que las presiones no se distribuyen de forma homogénea en toda la sección, sino que habrá zonas de mayor presión y otras zonas de menor presión. Lo que van a tener que hacer es simplemente reforzar las zonas de mayor presión o de que de mayor resistencia. Nada más, después elijan más lo que ustedes consigan. Bueno, entonces tenemos flujos internos, flujos externos, capa límite, y hemos definido lo que es una tubería. Y hemos dado importancia a lo que es la carga piezométrica. Fuera de esto, es importante recordar los tipos de flujos. Con esto vamos a cumplir para que no vaya a haber cruce de repente con otros flujos. Ya habíamos adelantado un poquito esto. Los flujos pueden clasificarse dependiendo de varios parámetros. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una clasificación respecto al tiempo, hay que hablar de un flujo permanente y de un flujo no permanente o impermanente. ¿Qué es un flujo permanente? Es aquel que mantiene sus características en el tiempo. ¿Qué es un flujo no permanente? Es aquel cuyas características cambian en el tiempo. Por ejemplo, ya habíamos mostrado el caso de un canal, ahora vamos a mostrar el caso de una tubería. En una tubería hay un fenómeno muy bonito que es el siguiente. Fíjense. Supongamos que tenemos un reservorio, hasta que está el nivel del agua, y acá sale una tubería. Así, bastante larga. Y bueno, por acá sale agua. Está saliendo el agua de la tubería, ok. Hay un caudal constante. Entonces, dentro de esta tubería hay un flujo permanente, porque no varía en el tiempo. ¿Sí? No varía en el tiempo, es un flujo permanente. Pero como ustedes saben, todo
todo sistema de abastecimiento de agua siempre tiene válvulas de cierre para poder cerrar el sistema en un determinado momento para mantenimiento o lo que sea. Entonces, si nosotros cerramos bruscamente, es decir, de forma muy rápida, esta válvula, va a ocurrir lo siguiente. Fíjense, no necesito todavía ecuaciones, más adelante la vamos a ver. Va a ocurrir lo siguiente, fíjense. Esta agua que estaba viniendo por acá ya estaba embalada, ¿no? Ya estaba direccionada. Imagínense que ustedes están corriendo para subir al Metropolitano y de repente el Metropolitano arrancó, ustedes ya venían embalados y se van para abajo, ¿no? Igual, esto viene embalado y bueno, de repente le bajan esta barrera. ¿Qué pasa con el agua que llega acá? El agua que venía embalado de frente se planta. Transfiere su cantidad de movimiento y se planta. Pero esta agua seguía viniendo. Entonces, detrás, este es como un tren, sigue viniendo, sigue viniendo, sigue viniendo. Y la primera cantidad de agua que llegó acá se peló, porque todo se empieza a acumular acá adelante y le empieza a aplastar. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Lo que va a ocurrir aquí es que, efectivamente, el agua se aplasta y va a generarse una variación de la densidad. Y esta variación de la densidad aquí, debido a que se está aplastando el agua, va a generar un incremento de presión. Ese incremento de presión representa esto. Al haber un incremento de presión, está variando las condiciones del flujo. Y el flujo no es permanente. Como vamos a ver más adelante, esta compresión del flujo, esta variación de presión va a generar una onda, que es lo que está representado en este gráfico. Una onda que va a avanzar hacia aguas arriba. Pero por ahora solamente nos interesa esto conceptualmente. Aquí va a haber una variación de la densidad y por lo tanto una variación de presión. Si varía la presión, varían las condiciones del flujo, este flujo ya es no permanente. Este es un flujo no permanente, porque ya las características del flujo no se mantienen constantes, ¿no? Y como les dije, el agua sigue viniendo y sigue aplastando, o sea, esta variación de presión está cambiando. Es una variación de presión, es un flujo variable, no permanente. Si se analiza espacialmente, nosotros vamos a hablar de un flujo uniforme o de un flujo variable. Uniforme si las características del flujo se mantienen a lo largo de la conducción, esto ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Si se mantienen igual a lo largo de la conducción. Pero si esas características varían entre uno y otro punto, entonces decimos que el flujo es variable. En el caso de las tuberías, usualmente reducimos el concepto a lo siguiente. El flujo es uniforme si el área, la velocidad y el caudal son constantes en todas las secciones. Y la línea de energía es paralela a la línea de piezométrica, como pueden ver los ramos. Si son paralelas, el flujo es uniforme. Si no son paralelas, el flujo es variable. ¿Qué cosa es la línea piezométrica? Ya lo mencionamos. Es la línea definida por las cargas piezométricas presentes a lo largo de la conducción. De la línea piezométrica, encima tenemos la línea de energía. Si estas dos se mantienen paralelas, entonces el flujo es uniforme. Si no lo son, entonces el flujo es variado. ¿Cuándo se encuentra usualmente que el flujo es variado? Fácilmente cuando hay una variación en la sección de la tubería. Si es que la tubería cambió de sección, si acá tenía un diámetro 1 y acá cambió un diámetro 2, más pequeño o más grande, ahí va a haber una variación. Y esto va a generar este flujo variado. Bueno, a ver muchachos, vamos a quedarnos por aquí. La siguiente clase vamos a ya avanzar esto con calma, con fuerza, digamos.
para tratar de mantener el cumplimiento del sílabo sin atrasarnos en los temas. ¿Ya? Estas diapositivas las voy a colgar el día de hoy, más tarde, en el aula virtual para que ustedes tengan acceso junto con el sílabus. Además voy a colgar algunos exámenes, exámenes parciales y finales. Recuerden que los exámenes parciales y finales van a ser presenciales. Eso es lo que nos han informado, seguramente ustedes también. Van a ser presenciales. ¿Por qué? Porque ya en los últimos semestres de enseñanza virtual ya había demasiado 20. Ya había, parece que una copia masiva se está generando en algunos cursos. A pesar de todas las medidas de control que se trataban de establecer, pero ya estaba empezando a generarse eso. Por ese motivo, los exámenes van a ser presenciales. ¿No? Presenciales. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta que tengan? Ingeniero, ¿para qué hora se va a estar subiendo el material, el PPT de ahorita? Digamos que dentro de una hora ya debe estar colgado. Una hora más o menos. Gracias, ingeniero. Ok, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna inquietud, algún pedido? Listo, entonces, si no hay preguntas, eso sería todo. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, profesor.